Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.1, ordenamientos de objetos. Ahora, para contar todas las formas de ordenar objetos se puede utilizar una tabla, pero existe un método llamado diagrama de árbol que ayuda a tener menos errores al contar. El diagrama de árbol es la forma más rápida, ya que se escriben menos palabras. Como por ejemplo, nos dice en el numeral 1, Mario colocará su libro de matemática, el de lenguaje, el de sociales y el de ciencias naturales en un estante. Ahora, y si ustedes observan, el libro de matemática lo vamos a representar con la letra M mayúscula. El de lenguaje lo vamos a representar con la letra L mayúscula. El de sociales con la letra S mayúscula y el de ciencias naturales con la letra C mayúscula. Ahora, si el primer libro que coloca es el de estudios sociales, el que ustedes ven aquí en su pantalla, que el primer libro que coloca es el de sociales, nos dice, ¿cuáles son las diferentes maneras de ordenar los demás libros? Completa el diagrama de árbol. Bueno, si el primero que coloca es sociales, entonces el segundo podría colocar ya sea el de matemática, el de lenguaje, bueno, sociales ya lo tenemos acá, y el de ciencia. Ahí lo tenemos. O sea, de que como segundo libro puede ocupar, o mejor dicho, puede colocar cualquiera de los tres, ¿verdad? Como segundo. ¿va? Ahora, como tercero puede colocar aquí a quién. Bueno, si tenemos aquí primero a sociales, segundo mate, entonces aquí podría ir lenguaje y aquí ciencia. Ahora, el siguiente, si tenemos como primero a sociales y como segundo lenguaje, entonces aquí puede ir matemática y ciencia, según el orden que tenemos ahí, ¿verdad? De los libros que nos están dando. Ahora, en el siguiente, si en el primero coloca sociales, en el segundo ciencia, entonces aquí podría colocar ya sea, en este caso, matemática y aquí lenguaje. Ahora, y como cuarto libro puede colocar aquí que si en el primero tenemos sociales, en el segundo matemática y en el tercero lenguaje, entonces aquí tendría que ir ciencia. Si aquí tenemos social en el primero, en el segundo matemática y ciencia en el tercero, entonces aquí tiene que ir lenguaje. En el siguiente, si en el primero tenemos sociales, en el segundo tenemos lenguaje, en el tercero tenemos matemática, entonces aquí tiene que ir ciencia. Si en el primero tenemos sociales, en el segundo lenguaje, en el tercero ciencia, entonces aquí tiene que ir matemática. En el siguiente, si en el primero tenemos sociales, en el segundo tenemos ciencia, en el tercero tenemos matemática, entonces aquí tiene que ir lenguaje. Y en el siguiente, si en el primero tenemos sociales, en el segundo tenemos ciencia, en el tercero tenemos lenguaje, entonces aquí tiene que ir matemática. Ahora, si nos preguntan cuáles son las diferentes maneras de ordenar los demás libros, completa el diagrama de árbol, ya lo tenemos completado y nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, que nos va a quedar como respuesta cuál. Veamos, aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda manera, aquí tenemos la tercera manera, aquí tenemos la cuarta manera, aquí tenemos la quinta manera y la sexta manera de ¿qué? De ordenar los libros. Por lo tanto, vamos a poner nosotros como respuesta ¿qué? 6 maneras diferentes. Y de esa forma estaríamos contestando el numeral 1. Ahora, en el numeral 2 dice, una contraseña se forma con la letra I, N, O y R. Si la contraseña comienza con la letra R, que aquí lo tenemos,
y ninguna letra se repite, ojo lo que dice, ¿cuántas contraseñas diferentes se pueden elaborar? Bueno, si en la primera, si comienza con R, entonces en la que sigue aquí puede ir la I, aquí puede ir la N y aquí puede ir la O. En la siguiente, bueno, si en la primera tenemos la R y en la segunda la I, entonces aquí puede ir la N y la O. En la siguiente, si en la primera tenemos la R, en la segunda la N, entonces aquí puede ir la I y la O. En la siguiente, si en la primera tenemos la R, en la segunda tenemos la O, entonces en la siguiente puede ir la I y la N. Ahí lo tenemos. Ahora, en la siguiente, si tenemos en la primera la R, en la segunda la I, en la tercera la N, entonces aquí puede ir la O. En la siguiente, si en la primera tenemos la R, en la segunda la I, en la tercera la O, entonces en la cuarta tiene que ir la N. En la siguiente, si en la primera tenemos la R, en la segunda tenemos la N, en la tercera tenemos la I, entonces en la siguiente tiene que ir la O. No hay que perder de vista de que ninguna letra se repite. Ojo lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora, y en la siguiente, si en la primera tenemos R, en la segunda tenemos N, en la tercera tenemos O, entonces aquí tiene que ir la I. En la siguiente, si en la primera tenemos la R, en la segunda tenemos la O, en la tercera tenemos la I, entonces aquí tiene que ir la N. Y por último, si en la primera tenemos la R, en la segunda tenemos la O, en la tercera tenemos la N, entonces aquí tiene que ir la I. Ahora, si nos dice cuántas contraseñas diferentes se pueden elaborar, bueno, aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Estaríamos hablando entonces de ¿qué? De 6 contraseñas diferentes. Contraseñas diferentes. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, pues te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.